¿Te has sentido atrapado luchando contra los mismos problemas sin encontrar una salida? A veces, parece que nuestras oraciones no tienen respuesta y que nuestras fuerzas se agotan. Sin embargo, existe un secreto poderoso que pocos conocen. La madrugada es un tiempo estratégico para encuentros transformadores con Dios. Hoy quiero revelarte algo que puede cambiar tu vida para siempre. ¿Sabías que orar en la madrugada, especialmente a las 3 de la mañana, tiene un impacto espiritual incomparable? La Biblia nos muestra ejemplos de momentos en los que el poder de la oración transformó destinos, rompió cadenas y desató milagros. Y esto no es solo historia, puede suceder en tu vida también. Imagina esto: Jacob luchando toda la noche con un ángel y recibiendo un nuevo nombre. Pablo y Silas cantando himnos en la oscuridad de la prisión hasta que un terremoto rompió sus cadenas. O Jesús, retirándose al silencio de la madrugada para buscar dirección y fortaleza. ¿Qué tenían en común? Eligieron este tiempo especial para conectarse profundamente con Dios. En este video, descubrirás cómo la oración en la madrugada puede liberar opresiones espirituales, amplificar tu conexión con Dios y permitirte orar con autoridad. Te enseñaré cómo estructurar tus oraciones para maximizar su poder y experimentar un cambio real en tu vida. Salmo 46:10 nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Este es el momento de escuchar su voz, reclamar su promesa y ser transformado. Quédate conmigo hasta el final del video, porque aprenderás a romper cadenas espirituales, a fortalecer tu fe y a caminar en victoria cada día. Dios tiene algo especial para ti hoy, y no querrás perdértelo. El significado espiritual de la madrugada. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que eligen levantarse en las horas más oscuras de la noche para orar? La madrugada, ese momento en que el mundo parece detenerse, tiene un significado espiritual que pocos comprenden. En el silencio profundo de estas horas, algo misterioso sucede. Pero, ¿qué es lo que hace que este período sea tan especial? En la Biblia, vemos cómo grandes eventos espirituales ocurrieron en este tiempo. Por ejemplo, fue durante la noche que Jacob luchó con un ángel y recibió su nuevo nombre, Israel. Génesis 32, 24, 28. Este encuentro transformador no solo cambió su identidad, sino que marcó un antes y un después en su vida espiritual. Pero, ¿por qué sucedió en la oscuridad de la madrugada? ¿Podría ser que este tiempo está diseñado específicamente para encuentros divinos? La madrugada no es solo un período de transición entre el día y la noche, es un umbral espiritual. En el Salmo 119, 147, el salmista escribe: «Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra». Este versículo nos da una pista importante. La madrugada es un momento de clamor, de espera activa en la presencia de Dios. En esas horas, cuando todo parece dormido, la conexión espiritual se amplifica, como si el cielo estuviera más cerca de la tierra. Además, no es casualidad que muchos líderes espirituales hayan señalado la importancia de este momento. E. M. Bounds, conocido por sus escritos sobre la oración, enfatizó que la madrugada es el tiempo perfecto para interceder con autoridad y vencer la opresión espiritual. Pero, ¿qué significa tener autoridad espiritual? ¿Cómo podemos en este tiempo liberar nuestras vidas de cadenas invisibles que nos atan? Cuando el ruido del mundo se apaga, el alma tiene una oportunidad única de escuchar a Dios. Imagina estar en un lugar donde todo está quieto, sin interrupciones, donde puedes clamar con toda libertad. La madrugada es ese lugar en el tiempo. Sin embargo, no es solo un refugio de paz, es un campo de batalla espiritual. ¿Podría ser que el enemigo también conoce el poder de este momento y busca distraernos? A medida que exploramos el simbolismo de la madrugada, es imposible ignorar el llamado que parece surgir de este tiempo. Un llamado a despertar, a luchar, a conectar. Pero este es solo el comienzo. Si este tiempo es tan poderoso, ¿qué sucede exactamente durante las 3 de la mañana? La hora de la batalla espiritual.
¿Has sentido alguna vez una inquietud inexplicable durante la madrugada? Especialmente alrededor de las 3 de la mañana, cuando el mundo parece estar completamente en silencio, pero tu alma está despierta, como si algo estuviera sucediendo en lo invisible. Este no es un momento cualquiera. Es conocido por muchos como la hora de la batalla espiritual. Pero, ¿qué hace este horario tan estratégico en el ámbito espiritual? En el mundo espiritual, la madrugada tiene un simbolismo profundo. Las 13 de la mañana son consideradas por muchos teólogos y líderes espirituales como un momento crucial donde las fuerzas del bien y del mal parecen encontrarse en un enfrentamiento invisible. Según relatos bíblicos, Jesús fue arrestado y llevado al juicio en horas de la noche, una clara evidencia de que eventos oscuros pueden tomar lugar cuando la mayoría está desprevenida. Pero este no es solo un tiempo de opresión espiritual, también es un horario donde los guerreros de oración se levantan con autoridad para interceder y liberar. Es importante entender que el enemigo no descansa. En Efesios 6:12 se nos recuerda, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Este versículo nos invita a reconocer que existe una guerra espiritual constante, y las horas de la madrugada son estratégicas para el reino de las tinieblas. Sin embargo, también son el momento perfecto para que los hijos de Dios reclamen su victoria y ejerzan su autoridad en oración. En el contexto espiritual, las 3 de la mañana representan un cambio de guardia. Es un momento en el que las fuerzas malignas buscan establecer caos en las vidas de las personas, mientras que los intercesores tienen la oportunidad de contrarrestar estos ataques con oración ferviente. Algunos líderes espirituales, como E.M. Bounds, han enseñado que la oración a esta hora tiene un impacto más profundo porque es un acto de sacrificio y de prioridad absoluta hacia Dios. Levantarse cuando todos duermen es una declaración de fe y entrega. Pero, ¿qué sucede exactamente cuando oras con fervor a esta hora? Por un lado, tus oraciones no solo tienen el poder de proteger tu vida y la de tus seres queridos, sino que también pueden desatar cadenas de opresión espiritual que han permanecido en las sombras. En Hechos 16:25-26, Pablo y Silas oraron y cantaron himnos en la prisión durante la madrugada. Fue entonces que las cadenas de todos los prisioneros se rompieron y las puertas de la cárcel se abrieron. Podría ser que el enemigo teme el poder de una oración sincera y llena de fe en este horario. Además, las 3 de la mañana son una oportunidad para demostrar autoridad espiritual. Este no es solo un concepto teológico abstracto, es una realidad que cualquier creyente puede experimentar al comprender su posición en Cristo. Lucas 10:19 nos asegura: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Este poder está disponible, pero requiere fe activa y una conexión profunda con Dios. Entonces, ¿por qué no muchos aprovechan este horario? Quizás porque el enemigo sabe que si más personas descubrieran la importancia de las 3 de la mañana, sus planes serían frustrados. Pero ¿cómo puedes conectar con Dios en este momento y prepararte para la batalla espiritual? El silencio, que amplifica la conexión con Dios. ¿Alguna vez te has detenido a escuchar el silencio absoluto de la madrugada? Es en ese momento, cuando todo parece suspendido, que ocurre algo extraordinario. El silencio se convierte en un amplificador de la conexión con Dios. Pero, ¿por qué este tiempo es tan especial para sentir su presencia? ¿Qué tiene el silencio que lo hace tan poderoso en el ámbito espiritual? En la madrugada, el ruido del mundo se apaga. No hay distracciones, obligaciones urgentes, ni interrupciones constantes. Este estado de quietud crea el ambiente perfecto para enfocar nuestra mente y espíritu en una conexión más profunda con Dios. Jesús mismo daba prioridad a estos momentos. En Marcos 1:35 leemos: «Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba». Este acto nos revela algo importante. Jesús entendía que el silencio y la soledad
eran esenciales para renovar su espíritu y recibir guía divina. El silencio de la madrugada no es simplemente la ausencia de ruido. Es un espacio espiritual donde las distracciones externas disminuyen y nuestra alma se vuelve más receptiva a la voz de Dios. En este tiempo, las preocupaciones diarias parecen desvanecerse y nuestra atención se centra exclusivamente en Él. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te habla, pero no puedes escucharlo debido al ruido constante de la vida? El silencio nos da la oportunidad de afinar nuestra capacidad para discernir su voz. Es también un tiempo de introspección. Mientras el mundo duerme, enfrentamos nuestros pensamientos, nuestras luchas internas y, a menudo, nuestras propias dudas. Sin embargo, este enfrentamiento con uno mismo es crucial. Es en esos momentos que Dios obra, trayendo claridad, consuelo y dirección. Salmos 46:10 nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». La quietud no es pasividad. Es una acción espiritual activa que abre puertas a una experiencia más íntima con el Señor. Además, la madrugada tiene un efecto calmante sobre nuestras emociones. En el silencio, nuestras ansiedades se reducen y nuestras mentes encuentran un espacio para procesar las bendiciones y los desafíos. Es aquí donde entramos en una conexión más profunda con el Espíritu Santo, quien nos guía hacia la verdad y nos fortalece para enfrentar el día que viene. Pero ¿por qué este silencio parece ser tan efectivo durante estas horas específicas? Los líderes espirituales han hablado del umbra espiritual de la madrugada como un tiempo sagrado en el que los cielos parecen estar más abiertos. Es como si el silencio no solo facilitara nuestra conexión con Dios, sino que también eliminara las barreras espirituales que nos impiden escuchar su voluntad. Este fenómeno tiene implicaciones prácticas y espirituales. Cuanto más buscamos a Dios en silencio, más clara se vuelve su dirección en nuestras vidas. Sin embargo, este tiempo de conexión no está exento de desafíos. El enemigo sabe que una persona conectada con Dios es una amenaza para sus planes. Por eso, a menudo intenta distraernos incluso en la madrugada, llenándonos de pensamientos innecesarios o tentándonos a permanecer dormidos. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar este tiempo para no solo conectarnos, sino también prepararnos para recibir su poder y autoridad? Quebra de corrientes espirituales. ¿Alguna vez has sentido que algo invisible te detiene, como si estuvieras atrapado en cadenas que no puedes ver? Esa sensación de estar limitado, sin avance, puede ser resultado de opresiones espirituales que actúan en las sombras. Sin embargo, la madrugada, especialmente alrededor de las 3 de la mañana, es un tiempo diseñado por Dios para romper esas cadenas y liberar nuestras vidas de toda atadura. Pero, ¿por qué este horario es tan poderoso para la liberación espiritual? En Hechos 16, 25, 26, encontramos una historia impactante que ilustra el poder de orar durante la noche. Pablo y Silas, encarcelados y encadenados, decidieron orar y cantar himnos a Dios en medio de su situación. Fue en ese momento, alrededor de la medianoche, que un terremoto sacudió los cimientos de la prisión. Las puertas se abrieron y las cadenas de todos los prisioneros se rompieron. Este evento no es solo un relato histórico, es un recordatorio de que la oración ferviente, en el silencio de la madrugada, puede desatar un poder sobrenatural. La madrugada es el tiempo en que los hijos de Dios tienen la oportunidad de clamar con autoridad para romper las cadenas espirituales que limitan sus vidas. Estas cadenas pueden manifestarse de diversas maneras: ansiedad, miedo, adicciones o incluso patrones generacionales de opresión espiritual que han permanecido ocultos por años. Pero cuando elevamos nuestras voces en oración en estas horas específicas, declaramos la libertad que Cristo ganó para nosotros en la cruz. ¿Cómo podemos ignorar un horario tan estratégico para la batalla espiritual? Las cadenas espirituales no se rompen solo con buenas intenciones, requieren oración persistente y una fe inquebrantable. Jesús dijo en Mateo 18:18, «De cierto, os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo».
Esta autoridad nos ha sido dada como creyentes, pero requiere que la ejerzamos activamente. La madrugada se convierte entonces en el campo de entrenamiento donde aprendemos a usar esta autoridad para desatar nuestra libertad y la de otros. El silencio de estas horas no solo amplifica nuestra conexión con Dios, sino que también nos prepara para enfrentar las fuerzas que buscan oprimirnos. En estos momentos, no oramos desde una posición de debilidad, sino desde una posición de victoria. 2 Corintios 10:4 nos recuerda que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La madrugada, entonces, no es solo un tiempo para pedir, es un tiempo para declarar, para destruir y para reconstruir. Sin embargo, romper cadenas espirituales no siempre es un proceso instantáneo. Muchas veces requiere perseverancia, un clamor constante que se hace eco en el cielo. ¿Te has preguntado por qué algunas cadenas parecen más difíciles de romper que otras? Quizás el enemigo sabe que al mantenerte atado, puede impedir que cumplas el propósito de Dios en tu vida. Pero, ¿y si te dijera que hay ejemplos bíblicos que nos muestran cómo las oraciones en la madrugada cambiaron historias completas? Ejemplos bíblicos de oración en la madrugada. La madrugada, ese tiempo que parece perdido para muchos, es, en la Biblia, un momento clave para encuentros transformadores con Dios. Los relatos bíblicos nos muestran que algunos de los mayores milagros y revelaciones ocurrieron en estas horas silenciosas. Pero ¿qué hace que este momento sea tan significativo? Y más importante aún, ¿qué podemos aprender de los ejemplos de aquellos que oraron durante la noche? Jesús es el modelo supremo de oración en la madrugada. En Marcos 1:35 se nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Este acto constante en la vida de Jesús no fue casualidad. Él sabía que en la quietud de la madrugada podía tener una comunión directa e ininterrumpida con el Padre. Fue en esos momentos de oración que Jesús recibía dirección, fortaleza y claridad para enfrentar los desafíos de su ministerio. Pero ¿qué pasaría si nosotros adoptáramos esta misma disciplina? Otro ejemplo poderoso es el de Jacob en Génesis 32, 24, 28. Durante la noche, Jacob luchó con un ángel hasta el amanecer. Este encuentro no solo marcó un cambio en su vida, sino que también le dio un nuevo nombre: Israel. Este momento transformador ocurrió en la oscuridad, mientras todos los demás dormían. Podría ser que los momentos de lucha en oración en la madrugada tienen el poder de cambiar nuestra identidad espiritual y liberar bendiciones que han estado retenidas. En el libro de los Salmos, encontramos múltiples referencias a la oración en la madrugada. David, conocido por su relación íntima con Dios, declaró en el Salmo 63:1: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Este clamor no era simplemente un hábito, era una expresión de necesidad desesperada por la presencia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tu alma sintió esta sed? El apóstol Pedro también experimentó el poder de la oración en la madrugada. En Hechos 12:5-7, mientras Pedro estaba encarcelado, la iglesia oraba fervientemente por él. Fue durante la noche que un ángel del Señor lo liberó milagrosamente. Este ejemplo nos muestra que no solo nuestras oraciones personales tienen impacto, sino también las intercesiones comunitarias realizadas en estas horas críticas. Estos relatos bíblicos nos enseñan que la madrugada no es solo un horario, es un momento de encuentro divino, de transformación y de victoria. Pero, ¿por qué parece que las respuestas a las oraciones en este tiempo son más rápidas o más poderosas? Quizás la respuesta está en la disposición del corazón de quienes buscan a Dios en este tiempo. La madrugada exige sacrificio, disciplina y un deseo sincero de estar en su presencia. Sin embargo, estos ejemplos no son solo historias del pasado, son invitaciones para nosotros hoy. Si personajes como Jesús, Jacob, David y Pedro experimentaron transformaciones tan profundas en la madrugada, ¿qué podría suceder en nuestras vidas si adoptamos esta práctica?
Y aún más intrigante, ¿qué sucede cuando combinamos estas oraciones con autoridad y fe inquebrantable? ¿Cómo orar con autoridad a las 3 de la mañana? ¿Alguna vez te has sentido impotente al orar, como si tus palabras no tuvieran impacto? Orar con autoridad no es simplemente repetir palabras, sino entrar en una dimensión de fe activa y declarativa que desata el poder de Dios. Las 3 de la mañana no son solo un horario estratégico, son una oportunidad para ejercer la autoridad que Cristo nos dio. Pero ¿cómo puedes aprovechar este momento para orar con poder? Primero debemos entender qué significa orar con autoridad. En Lucas 10:19, Jesús declaró: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Este no es un poder cualquiera, es una delegación directa de la autoridad celestial para derrotar a las fuerzas de la oscuridad. Sin embargo, para ejercer esta autoridad, es fundamental conocer nuestra identidad en Cristo. ¿Cómo podemos hablar con poder si no estamos seguros de quiénes somos en el reino de Dios? La preparación es clave para orar con autoridad. Antes de comenzar, es vital entrar en su presencia con un corazón humilde y lleno de fe. Esto incluye arrepentimiento genuino, adoración sincera y una búsqueda profunda de su voluntad. Como menciona Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este acercamiento confiado no es arrogancia, es reconocer que somos hijos e hijas del Rey. En la práctica, orar con autoridad a las 3 de la mañana significa hablar la palabra de Dios sobre situaciones específicas. La Biblia es nuestra espada espiritual, como lo dice Efesios 6:17. Al declarar pasajes bíblicos, no solo estamos expresando nuestra fe, sino que también estamos liberando el poder de esas palabras en el mundo espiritual. Por ejemplo, declarar Isaías 54:17. «Ninguna arma forjada contra ti prosperará», es proclamar protección divina sobre tu vida y familia. Además, es esencial entender la importancia de la intercesión. A las 3 de la mañana, no solo oramos por nosotros mismos, sino que también intercedemos por los demás. En este tiempo, el Espíritu Santo nos guía para identificar áreas de opresión espiritual que necesitan liberación. Romanos 8:26 dice: «El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». Esta intercesión nos conecta con el cielo de una manera profunda y poderosa. La autoridad en la oración también requiere persistencia. Como Jesús enseñó en Lucas 18:1-8, la parábola de la viuda persistente nos muestra que debemos clamar sin cesar hasta ver resultados. Esta persistencia, combinada con el poder de la madrugada, puede mover montañas. Pero, ¿qué sucede si oramos y no vemos resultados inmediatos? Significa eso que nuestras oraciones no tienen poder. Finalmente, orar con autoridad implica una mentalidad de victoria. Al orar a las 3 de la mañana, no pedimos desde un lugar de derrota, sino desde un lugar de triunfo en Cristo. 1 Corintios 15:57 nos recuerda: «Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo». Cada palabra que pronunciamos debe estar llena de esta certeza. Entonces, ¿estás listo para transformar tus oraciones en declaraciones de fe y autoridad? Pero antes de concluir, ¿qué más podemos aprender sobre cómo este tiempo afecta nuestras vidas diarias y nuestro crecimiento espiritual? Ahora que has descubierto el poder transformador de la oración en la madrugada, especialmente a las 3 de la mañana, la pregunta es: ¿qué harás con este conocimiento? Sabes que este tiempo es estratégico para romper cadenas espirituales, conectar profundamente con Dios y orar con autoridad. Pero estas verdades solo tendrán impacto si decides aplicarlas en tu vida diaria. ¿Qué cadenas en tu vida necesitan ser rotas? Quizás sean patrones de opresión espiritual, miedos que no puedes superar, o incluso un estancamiento en tu relación con Dios. La madrugada es tu campo de batalla, tu lugar de victoria. Es el momento en que puedes clamar, declarar su palabra y ver cómo todo cambia.
Recuerda los ejemplos bíblicos que exploramos: Jesús, Jacob, Pablo y Silas. Ellos aprovecharon este tiempo para encontrarse con Dios de maneras que transformaron no solo sus vidas, sino también las de quienes los rodeaban. ¿Estás dispuesto a dar ese paso de fe y convertir este conocimiento en una práctica diaria? No esperes a mañana. Comienza hoy. Despiértate temprano, busca su presencia y deja que Dios haga en tu vida lo que solo Él puede hacer. Y mientras caminas hacia esta nueva disciplina espiritual, quiero invitarte a que te unas a esta comunidad que busca la verdad y la transformación en la palabra de Dios. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo sobre cómo fortalecer tu fe y vivir una vida llena de propósito y victoria. Comparte este mensaje con alguien que necesite saber que la madrugada puede ser el comienzo de su liberación. Dios tiene más para ti, y esto es solo el principio.